Kio presenta Leadership Conversations by Tecnófagos con José Luis Noriega. Cada transformación comienza con una conversación. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy, un episodio muy especial porque hoy estamos de manteles largos. Hoy empezamos con Leadership Conversations by Tecnófagos. Primero vamos a poner todo sobre la mesa. Me voy a presentar yo. Mi nombre es Ricardo Maza y como saben, pues tengo una posición muy privilegiada porque me toca platicar con la gente que le sabe mucho a muchas cosas. Primordialmente, y uno de los grandes placeres de mi vida, tengo que decirlo así, es que semana a semana tengo al menos un par de ocasiones en las que me toca platicar con una persona que ustedes conocen muy bien. Es un gran experto en tecnología y además, nunca me cansaré de decirlo, es una persona muy generosa porque comparte esos conocimientos con nosotros y nos explica y nos platica de qué va esto que está cambiando el mundo, así que hoy no será la excepción y aquí está una vez más compartiendo los micrófonos y el pan y la sal de la tecnología, Bernie González. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Bien, qué calurosa bienvenida me das como todas las semanas, lo cual nada, me que no te alegra merezcas. mucho. Como bien sabes, me gusta mucho hablar de estos temas porque me apasionan y me da aún más gusto que estemos ampliando la cobertura de Tecnófagos, este podcast que ya lleva varios años transmitiéndose desde Kio. Más de los que quisiéramos ahora, recordar. Más de los que quisiéramos recordar, ya hasta 2 veces a la semana, ya a veces es demasiado intenso. Pero bueno, es lo que le gusta a la gente, que hablemos de todos estos temas tan relevantes por la velocidad que trae la tecnología. Y me parece que lo que acabas de comentar, esto de Leadership Conversations, es una arista que viene a complementar muy bien lo que tú y yo principalmente tocamos, que es el tema de la tecnología. Uh-huh. Pero la tecnología no sería nada útil si no le sirviera a los seres humanos. Y en esa categoría el tema de las empresas es tremendamente relevante, ¿no? Ahí es donde una gran parte de esta tecnología se implementa, donde trae beneficios para la sociedad, para los consumidores, y el que podamos desde la perspectiva de Kio abrir estos canales, estas conversaciones con estos líderes que manejan estas empresas en muchas industrias. Algunas son empresas mexicanas, otras son empresas transnacionales, otras son mexicanas con cobertura global. Y tienen esa peculiaridad de mostrar una cara de esta implementación de la tecnología que no solamente es esa parte dura de lo técnico, sino que muchas veces hay otros matices, ¿no? Empezando uh-huh. por el comportamiento humano, los procesos, temas de regulación, los competidores, el propio desarrollo de la innovación dentro de cada uno de estos negocios. Y pues qué mejor que poder tener a estos invitados. Ahorita aquí, que ya está con nosotros José Luis Noriega, nos va a platicar de qué va a ir esta sección, qué es lo que va a hacer con este tipo de invitados, cuáles son las personas que va a traer. Me parece que el día de hoy vamos a estrenar esto con una empresa que tiene un liderazgo muy importante en nuestro país y por supuesto nos va a brindar aquí mucha información muy importante para toda la comunidad de tecnófagos. Así es, así que without further ado, dirían por ahí, o sea, sin mayor preámbulo, pues está aquí con nosotros nuestro querido amigo José Luis Noriega, Joe Noriega, que es CIO y Head of Customer Services en Kio IT Services. Joe, bienvenidazo a que es a partir de ya tu espacio. Qué gusto tenerte por acá. Oye, mi querido Rich, mi querido Bernie, antes que nada, muchas gracias por la invitación y por dejarme formar parte un poquito de este gran espectro de conocimiento que ustedes han desarrollado. La verdad es que estoy más que emocionado y honrado en esta nueva etapa de Tecnófagos. Y como bien comentan, esto es un espacio que nace para aportar una perspectiva, déjame llamarle adicional a las conversaciones que ya tenemos hoy en día en el programa. Hablamos de tecnología, hablamos de innovación, hablamos de tendencia y con Leadership Conversation queremos acercarnos un poco más a las personas, ¿no? Que son las que toman las decisiones que van detrás de esta tecnología. Sobre todo queremos conocer cómo piensan, cómo enfrentan los retos, cómo convierten la innovación en el resultado y cómo eso a final de cuentas pues tiene afectación directa en beneficios al negocio, ¿no? Que son, déjame llamarle, bien lo dijo Bernie, esas aristas que consolidan este ecosistema entre personas, procesos y tecnología y que a final de cuentas pues queremos acercarnos un poquito más a estos grandes líderes que están cambiando estos ecosistemas. Una cosa que hemos platicado mucho aquí, Joe, y que sé que ese es parte importante del approach que traes a
aquí al podcast y que celebramos mucho, es que la mayoría de las veces cuando la gente habla de un problema tecnológico o de la famosa transformación digital, un término que incluso ya hasta cae gordo, no está hablando en realidad de transformación digital, no está hablando de tecnología. La mayoría de las veces estamos hablando de un problema humano o de un problema cultural, ¿no? Y entonces es bien interesante entender qué tipo de decisiones toman los tomadores de decisión cuando están en estas posiciones de privilegio en las organizaciones, cómo abordan el llevar un proceso justo de transformación en una organización muy grande, porque pues eso va a impactar la vida de mucha gente, va a impactar procesos, va a impactar lo que esa empresa aporta a la sociedad, lo que sea que fabrican o producen, pero insisto, eso muy rara vez depende únicamente o se trata únicamente de una cuestión tecnológica. Se trata, eso sí, de un cambio de cultura, de un cambio de visión, de un cambio de estrategia, de entender cómo estamos haciendo las cosas. Acabo de terminar de leer, y esto valga como recomendación, un libro muy interesante que se llama The Algorithm. Ahorita les digo el autor, pero es una persona que trabajaba con Elon Musk en Tesla y además ha sido consultor de empresas como Lululemon y empresas así. Y se llama The Algorithm porque es la metodología que esta persona ha identificado en las empresas más exitosas, y él lo que dice es: el algoritmo inicia como cuestionando lo que hacemos y por qué lo hacemos. Me recordó mucho a la metodología de Simon Sinek de empieza con el por qué y todo esto. Entonces, digo todo esto, bueno, uno, para recomendar el libro porque de verdad que está buenísimo, pero dos, para decir que creo que ese es un poco, y entiendo que ese es un poco el approach que tú también tienes en cuanto a que vamos a platicar con la gente desde la perspectiva humana, entendiendo eso como el que toma la decisión y el que implementa las tecnologías, ¿no? Tal cual y como lo comentas, me parece perfecta tanto la analogía de los libros como comentas, como el approach que estás mencionando, porque digo, a final de cuentas, los líderes son personas, ¿no? Y las personas son pensamientos diferenciadores que cada organización va teniendo, y más que entrevistar también a los líderes, lo que queremos es entender cómo piensan, ¿no? Pues cada persona tiene su propia forma estructurada de llevar de un punto a otro un ejercicio o una ejecución. ¿Cómo toman decisiones cuando no existe una respuesta perfecta? Como cuando equilibras la innovación con el riesgo, cómo convences a una organización de cambiar, quiénes son las personas que tienen que interactuar de manera directa o indirecta en esa transformación, porque a final de cuentas estas transformaciones tecnológicas siempre hay personas y siempre hay un liderazgo, estrategias tomando decisiones difíciles, y que esta conversación es exactamente lo que queremos, déjame llamarle, exprimir y compartir, porque pues, a final de cuentas lo que queremos es que esas tecnologías las bajemos al nivel de los cómo y de los porqués, ¿no? Y fíjate, son dos autores del libro de Algorithm al que hace referencia Rick. Uno se llama John McNeil y Correcto. el otro es Hilke Schellman. Y efectivamente, en Kio hemos hablado mucho de este famoso algoritmo, que la recomendación es tal cual lo dijiste. Primero tienes que entender la organización en donde pretendes hacer un cambio. Como ahorita bien decías, Joe, en las organizaciones siempre tienes estos tres factores, que es la gente, los procesos y la tecnología. Y muchas veces por error, algunos líderes creen que se resuelve con tecnología, ¿no? Oye, pues tenemos este problema, pues vamos a comprar un sistema, lo ponemos y el sistema hace maravillas y eso va a arreglar todo. Y eso es muy raro, difícilmente eso sucede, porque hay muchos aspectos en las organizaciones. También mencionaron ahorita uno muy, muy relevante, que es la cultura. Si no sabes manejar el cambio en una organización, puedes tener el mejor sistema del mundo, y hay casos documentados en la industria que se gastan literalmente decenas o cientos de millones de dólares y se tardan años, y los proyectos acaban fracasando precisamente porque los líderes no saben darle un buen manejo, ¿no? Entonces, creo que darle ese enfoque a esta sección de Tecnófagos, de número uno, hablar con la gente que en este momento está jugando ese papel en las organizaciones, que está enfrentando esos retos. Seguramente el rubro de la inteligencia artificial generativa pues va a ser uno que le va a interesar muchísimo a la audiencia. Oye, ¿qué están haciendo esas grandes empresas en México? ¿Qué están comprando? ¿Qué problemas están resolviendo? Efectivamente está el ROI ahí, le están dando mayores beneficios a los accionistas, al consumidor, a la sociedad. En fin, creo que, como bien lo apuntas,
tomar en cuenta la arista de la persona, de cómo piensa, cómo lo implementa y cómo lo resuelve, eso es fundamental en todo este proceso de usar la tecnología. Oye, Joe, y yo quisiera que, ya entrando en materia, pues cuéntanos un poco de esta primera sección, esta primera entrevista que vamos con la que vas a debutar tu sección. ¿A quién entrevistaste? Y pues cuéntanos un poquito del perfil de tu entrevistado, que además es una persona muy, muy, muy interesante y de muy alto perfil. Sí, Rich, la verdad es que tuvimos un honor de ser el que nos dé la patadita de la suerte. Roger representa perfectamente el espíritu de lo que es Leadership Conversations, a liderazgo, procesos de tecnología muy importantes en las organizaciones en donde hoy se encuentra, como es el CTO y CIO de Coppel. Imagínate el tamaño de organización que hoy se tiene. Y luego también es una persona que ha escrito un par de libros, el último, el del caos al orden, en donde nos comparte una visión bien interesante que tiene que ver con liderazgo, que tiene que ver con ejecución, que tiene que ver con transformación. Lo mismo que acaba de comentar ahorita el buen Bernie, el tema de change management, que no es nada fácil. Sí. Y todo cómo esos ecosistemas se empiezan a acoplar gracias a la tecnología. La verdad es que nos parece que es un invitado ideal para inaugurar esta serie porque reúne exactamente estos temas que queremos explotar y justamente ahí está el valor, ¿no? Queremos experiencias donde los que están hoy en día sentados en esas posiciones nos ayuden a conocer el camino que hay que recorrer, que han recorrido y que ya recorrieron, porque también es importante son experiencias reales. O sea, aquí estamos hablando de vivencias, situaciones tanto positivas como negativas, porque también lo que queremos con la audiencia es hablar de los errores, ¿no? Cómo aprendemos, claro. cómo pues la tecnología, lo hemos dicho muchas veces, no tiene memoria, falla cuando menos te lo esperas, y que esas decisiones pueden inspirar ideas aplicables a la audiencia o a otros C-levels que pueden estarnos escuchando, y aprender de eso, la verdad es que para mí está siendo, créanme, una esponja de conocimiento. Sin duda que sí. Mi querido Bernie, pues si no dispones otra cosa, pues vamos a arrancar entonces con broche de oro, porque es el señor Rogelio Aguayo, CIO, CTO de Coppel. Esta primera conversación con Joe Noriega en estas Leadership Conversations aquí en Tecnófagos. Joe, pues adelante, qué buena entrevista trajiste, qué buena conversación, y pues no se diga más, vamos entonces a que la gente y nosotros mismos podamos disfrutar de esta conversación de la que habrá mucho que aprender en términos de innovación, de tecnología, de experiencia de clientes, y pues que la disfruten. Gracias. Estaremos muy pendientes y recuerden que esto va a ser una vez al mes. José Luis Noriega nos va a estar trayendo a un invitado de empresas del calibre de Coppel, C-Level, seguramente estos tomadores de decisiones, estos líderes, como Rogelio Aguayo en este caso, y seguramente va a ser del interés de todos ustedes, así es de que vamos a la entrevista. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Leadership Conversation by Tecnófagos, un espacio en donde platicaremos con líderes que están transformando los negocios. Soy José Luis Noriega y en cada episodio estaremos tocando temas de tecnología, de inteligencia artificial y de cómo vamos evolucionando cada uno de los negocios en específico, porque cada transformación comienza con una conversación. Y en este primer episodio, nada más y nada menos, tenemos el gusto de estar con Rogelio Aguayo, un líder con más de 2 décadas de experiencia transformando operaciones tecnológicas. Actualmente forma parte del grupo Coppel como CIO y CTO de la tecnología de información, donde impulsa iniciativas de transformación digital, estrategia tecnológica y desarrollo de talento. Mi querido Roger, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, José Luis. Contento de estar aquí. Empecemos, si me lo permites, mi querido Roger. Adelante, muchas gracias. A lo largo de este tiempo, Roger, yo te preguntaría, ¿cómo empiezas, cómo decides meterte en el tema de tecnología? Pues mira, comenzó desde que era niño prácticamente en una escuela de computación que me tocó en un verano, y a partir de ahí me comenzó a gustar todo el tema de tecnología, gadgets, que en ese entonces a lo mejor no había tantos como el día de hoy, pero fue como que el detonante de, ¿sabes qué? Me gustó la tecnología, me gustó la programación, y a partir de ahí comencé. Yo creo que tenía unos 12, 13 años. Y coincide que en la preparatoria tuve la oportunidad de estudiar un poquito también de computación, y definitivamente ya en la universidad me fui por Ingeniería de Sistemas de Información en el TEC de Monterrey,
y pues hasta el momento no me arrepiento, ¿no? Creo que ha sido la carrera ideal. No me imagino estudiando otra cosa en este momento. Claro. Conforme vamos desarrollándonos en esta carrera, empezamos a tomar decisiones. Y son decisiones que probablemente en algún momento tienen impactos sobre personas o impactos sobre la transformación o los procesos que estamos continuamente aprendiendo. Platícame un poquito de esas primeras decisiones que tomas en el camino del desarrollo organizacional. Mira, creo que lo más importante para mí siempre ha sido desarrollar talento. Necesitamos tener un equipo que mueva y que realmente dé el resultado. Mi enfoque siempre ha sido cómo tener al mejor equipo. Mis jefes siempre han estado también trabajando por tener al mejor equipo y por ahí siempre decía, oye, pues no puedes ganar el partido de fútbol con un equipo que no funcione, ¿no? Tienes que tener a los mejores jugadores y para mí eso es lo más relevante hoy en día. Desarrollar el trabajo en equipo, desarrollar el talento, que las personas se motiven, estén trabajando a gusto y podamos cumplir los objetivos del negocio, ¿no? Del área en la que estamos trabajando. Siempre, si tienes un buen equipo, pero no lo conectas, si tienes al mejor talento, pero no lo motivas, pues no vas a tener el resultado. Entonces, para mí eso es el punto clave, cómo tienes un buen equipo conectado y que te dé el resultado. Fíjate qué interesante con esa analogía futbolera, ¿no? Hace mucho tiempo leía un artículo que hablaba de, por ejemplo, los porteros. Decían, yo portero quiero que mi objetivo sea que no me metan goles, ¿no? Y el delantero decía, yo mi objetivo quiero meter goles. Pero cuando hablas de equipo y hablas de personas, probablemente decías, a ver, el delantero metió 5 goles, pero el partido se perdió 6-5. A fin de cuentas son objetivos totalmente divididos. Y ahí puedes decir, oye, pues el delantero le fue muy bien, ¿no? Porque cumplió su objetivo, pero al final el equipo completo pues no dio el resultado totalmente. Y eso es mucho de la problemática que en ocasiones puedes tener en las diferentes áreas. Si no trabajas en definir un buen objetivo, un buen indicador, pero que dé valor a toda el área, a todo el negocio, pues vas a tener problemas como ese, ¿no? Oye, uno caminando para aquí, otro caminando para allá, sin buscar un resultado común. Definitivamente es parte de esa gran oportunidad que tenemos. Claro, y continuando con ese crecimiento y ese liderazgo que poco a poco se va adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿en qué momento entendiste que el liderazgo se mantiene, cambia, evoluciona? ¿Mantienes alguna base sólida de lo que aprendías al día a día que hoy todavía forme parte de ti? Sí, no, definitivamente. Creo que mucho del trabajo que hacemos nosotros como directivos, pues es pensar en cómo somos mejores líderes hacia nuestro equipo. Y esa motivación de la que hablo, esa formación del equipo, esa mentoría que tienes que estar haciendo, pues es parte del trabajo como líder, ¿no? Hablando de líderes y empezándonos a meter en el tema de tecnología, ¿cómo un líder con tanto experiencia y hoy conociendo que la tecnología evoluciona constantemente, es un hockey stick que lo platicábamos antes de empezar la conversación, la cantidad de empresas que se van desarrollando en muy poco tiempo, especializaciones, características muchas veces generales o particulares en un enfoque de servicio tecnológico. Cuando ya estás en un punto en donde cuentas con un liderazgo estratégico, tienes a tu cargo personas, como bien comentas, de grandes expectativas y con grandes funcionalidades, ¿en qué momento decides qué invertir, en qué no invertir y qué va a generarle valor a la organización? Sí, no, es algo muy, muy importante. De hecho, hoy, sobre todo con las iniciativas de inteligencia artificial que están en boga en este momento, pues comenzamos con proyectos a lo mejor muy grandes, ¿no? Proyectos cambio de modelo de negocio, proyectos de transformación, pero la realidad es que cuando ves ese tipo de proyectos y no son aterrizados, pues son proyectos que no van a generar ese valor inmediato. Entonces, un proceso que yo he tratado de implementar es consolidar todas esas grandes iniciativas que traemos, en este caso las de inteligencia artificial, que han votado por todas las áreas, ¿no? Hoy en día todo el mundo quiere utilizar inteligencia artificial. Consolidarlas
y analizarlas para identificar cuál de esas iniciativas generan un gran valor al negocio, pero sobre todo que sean aterrizables. Porque muchas veces pueden ser proyectos de transformación de un nuevo modelo de negocio, pero que te van a costar demasiado tiempo, demasiado dinero, y va a perder el valor en el momento que lo implementes. Hoy en día, para mí, el portafolio de proyectos de inteligencia artificial lo divido en 3 grandes categorías. Uno, proyectos aterrizables, que son rápidos de implementar, que generan valor. Proyectos que te pueden dar una optimización a lo que estás haciendo hoy en día, mejorar ventas, disminuir algún tema operativo. Y por último, los nuevos modelos de negocio, los de transformación. Entonces, para mí, pues el 70% debe estar en proyectos aterrizables, proyectos que podamos ejecutar rápido, un 20% en proyectos que te generen una optimización y solamente un 10% en proyectos de transformación. ¿Por qué? Porque si le metes demasiado tiempo, demasiado esfuerzo a los proyectos de transformación, pues vas a tener beneficios hasta dentro de 2-3 años. Y lo que queremos es cómo hoy en día generamos ese valor que el negocio está esperando de la inteligencia artificial. Qué interesante que los clasifiques de esa manera, pero sobre todo que sin importar la clasificación vayan dirigidos hacia un mismo objetivo o estrategia que básicamente el valor, ¿no? Y poner al cliente en el centro de esas decisiones me parece totalmente fundamental. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Ese punto es clave, ¿no? Y el cliente para nosotros en tecnología, pues puede ser el negocio, sí, como también puede ser nuestros usuarios. Correcto. O nuestros clientes finales en las plataformas digitales. Y para nosotros es cómo vamos conociendo, escuchando a esos diferentes clientes para que el valor lo podamos dar de manera rápida con los proyectos aterrizables que identificamos. Qué padre, Roy. Oye, hablando y metiéndonos en esto que comentas de proyectos, estrategia, organizaciones, platícame de la estrategia Coppel 2030. Pues tenemos ya alrededor de 6 meses trabajando en esta nueva estrategia del grupo. Principalmente nuestra área de servicios financieros pues es el crecimiento en el banco. El app de Bancoppel hoy en día se ha convertido en un punto clave de nuestra operación. En el caso de las tiendas, pues, tenemos hoy en día 1,900 tiendas, tenemos 1,300 sucursales bancarias y eso nos permite apalancar los servicios digitales con servicios físicos. Muchas empresas que han querido también operar a este nivel, pues no tienen la capacidad física que nosotros tenemos. Esa conexión entre servicios digitales y servicios físicos pues nos da ese gran valor a nosotros, ¿no? Y dentro de la estrategia 2030 traemos el crecimiento de los servicios digitales en la parte de comercial. Coppel.com, el app de Coppel también son aplicaciones que han crecido muchísimo. Tenemos una gran cantidad de clientes que ya están acostumbrados a entrar al portal, entrar al app, comprar a través de los medios digitales y el objetivo es que al 2030 tengamos un 20% del mercado de venta comercial en el app y en los servicios digitales. Creo que es uno de los grandes retos que tenemos en la parte de transformación digital, en toda la parte de tecnología, porque pues, la estrategia se basa hoy en día prácticamente en tecnología, ¿no? Oye, Roger, y no me vas a dejar mentir, la tecnología no tiene memoria, la tecnología no te avisa cuando va a fallar. Todo lo que platicamos parecería miel sobre hojuelas de lo posicionamos y llegaremos sin ningún dolor y sin ningún riesgo. Y la vida no es así, ¿no? La tecnología Totalmente. Nos juega muchas veces... Siempre falla, siempre falla. Pero hay que estar preparados en ese sentido. No, y de hecho, uno de los indicadores principales que tenemos como área de tecnología es la disponibilidad de los servicios. Correcto. Y aunque sí, pues sin duda estamos enfocados mucho en transformar el negocio, en dotarle de tecnología para que pueda cumplir su estrategia de negocio, esa visión 2030 que tenemos, pues sabemos que hoy en día tenemos una tecnología que opera. Claro. Y esa tecnología pues la tienes que hacer funcionar. Y ese es el indicador clave que tenemos, disponibilidad de esos servicios que tenemos operando. Y lo que hace transformar, evolucionar, mejorar, eficientar, productizar, son temas que obviamente en tecnología queremos, pero eso no se hace ni de la noche a la mañana, ni se hace sin manos. Tiene que haber gente, tiene que haber toda una evolución humana y para eso todo el tema de change management es un tema.
¿Estás de acuerdo? Sí, no, sin duda. Y más hoy con los proyectos de inteligencia artificial, que muchos de ellos pues, vienen a automatizar procesos, automatizar operaciones. La gente al momento de ver que estás implementando una tecnología que le puede costar el trabajo, pues comienza también a friccionar, ¿no? Y ahí está el punto clave, cómo a través de métodos de administración del cambio, de change management, pues vas dando visibilidad de que, pues efectivamente, en algunos casos sí podrías pensar en automatizar ciertos procesos, pero en muchos otros, y creo que es la gran mayoría, es cómo apalancas a través de la inteligencia artificial para el puesto que está teniendo cierta persona y que dé mejores resultados. Eso para nosotros es mucho del trabajo que estamos buscando hacer con la IA. Pero eso pues la gente no lo conoce, claro, ¿no? ¿Y cómo lo va a conocer? Pues a través de comunicación, a través de capacitación, a través de un cambio de mindset con este tipo de métodos para que la gente pues, adopte estas nuevas tecnologías. Y que a final de cuentas lo que buscas es ese valor a tu usuario final. Muchas veces los usuarios finales no ven todo lo que sucede atrás de la parte de tecnología, simplemente ven un clic o ven un tiempo de respuesta, pero todo el tiempo que se le dedica la infraestructura, la tecnología, la IA y la gente. ¿Estás de acuerdo? Así es. Alineado a eso, hablabas de autonomía, hablabas de automatización. Sabemos que estás haciendo algo de Autonomous Operation en Coppel. Sí. De hecho, es el proyecto más grande que tenemos hoy en día en la parte de operación tecnológica. Lo que buscamos es automatizar muchos de nuestros procesos y actividades. La atención a los usuarios. Hoy tenemos pues, alrededor de 500 personas atendiendo usuarios en mesa de ayuda. Y sabemos que esos procesos podemos automatizarlos o hacerlos mucho más sencillos para el técnico y más rápidos para el usuario, ¿no? Cuando llegamos a tener alguna incidencia de disponibilidad en los servicios, imagínate, tienes 1,900 tiendas, 1,300 sucursales, pues todos te hablan al mismo tiempo y todos quieren que los atiendas y resuelvas al mismo tiempo. Cuando llega a haber ese tipo de incidentes, pues es imposible poderlos atender. Y ahí es donde viene la IA, de manera que pueda atender de manera automática todas esas peticiones. También el poder atender servicios, el poder atender incidentes, a lo mejor no muy complejos, pero que puedan ya ser errores conocidos, que se puedan atender a través de inteligencia artificial, a través de un agente, es parte de lo que estamos buscando en esta gran iniciativa. Y la que considero que es el mejor de los escenarios, el mejor de los casos que estamos implementando es poder tener una observabilidad que te permite identificar alertas de forma automática, esa observabilidad conectarla con un orquestador y que el orquestador mande llamar una acción automática. Si tienes un problema de un servicio, de una base, de alguna operación, pues un agente en automático te puede ir a resolver. Y eso implica una mejor disponibilidad, claro, un menor tiempo de respuesta, una mejor satisfacción de los usuarios, que al final son nuestros indicadores principales que tenemos en la parte de operación tecnológica. La importancia de la hiperautomatización, ¿no? Antes las organizaciones tomaban decisiones para poder ser rápidos al momento de una falla o de una incidencia y que ese tiempo, a final de cuentas, en la experiencia de usuario se vea reflejada en el menor tiempo posible, porque a veces decimos, me tardé 5 minutos en levantar un servicio o un sistema, pero 5 minutos para un cliente puede ser algo catastrófico. Sobre todo, ¿no? Si lo tienes enfrente, el cliente que está enfrente del cajero, enfrente del vendedor, tenerlo ahí 5 minutos esperando, pues es crítico. Exacto. Conocemos a nuestros usuarios, somos muy empáticos con ellos. Cuando los escuchamos en las tiendas, hacemos unas visitas cada mes al menos en diferentes tiendas del país. Y cuando vamos con ellos, pues lo primero que se quejan es, pues tengo al cliente enfrente y me pides levantar un incidente a través del chat y el chat dura 3 minutos esperando. Imagínate, o sea, me imagino lo que significa tener al cliente enfrente con esas peticiones, no poderle entregar su ticket, no poderle hacer una venta, no poderle generar un abono, pues es una desesperación del mismo cajero, del mismo vendedor.
Y eso, de eso se trata, ser empáticos con nuestros usuarios internos, con nuestros clientes, ponernos en nuestros zapatos y saber qué es lo que necesitan. Y ya no nada más es enfocarte en eso, sino ahora en el journey de la atención, como nos platicas, es darle la importancia a que esta hiperautomatización no nada más te ayude a la detección, sino que ahora seas un poquito más preventivo. Ese observability que comentas es que hay asignaciones automáticas gracias a Autonomous Operation y luego la remediación, ¿no? Que también a veces la remediación no nada más es ejecutar un clic. Hay análisis atrás que tiene que ver, pues si tienes las capacidades, si la infraestructura te da, si la tecnología tiene la capacidad para la ejecución. ¿Cómo determinas qué tecnología te sirve? Y adicional a eso, no sé si te pasa, pero en capas directivas, al nivel en el que estás, muchas veces tenemos muchas iniciativas de poner en la mesa cosas que te ayudarán a ser eficientes, productivos, pero eso requiere presupuesto. ¿Cómo lo llevas? ¿En qué concepto a un comité de ejecutivo para buscar esa aprobación que a final de cuentas es experiencia al usuario final, ¿no? Totalmente, mira, tenemos que pensar en valor al negocio y muchas veces a los tecnólogos nos tienen catalogados como pues, muy técnicos, ¿no? Muy enfocados a la tecnología, a la moda nueva, qué puedo hacer, qué utilizar nuevo que viene, ¿no? Pero el cambio de mindset, de paradigma para nosotros los tecnólogos es yo tengo que hacer algo que le genere valor al negocio, que mi usuario se sienta más satisfecho, que mi cliente final en plataformas digitales me valore mejor, venda más, compre más. Ese realmente es el indicador que te tiene que mover todas las iniciativas. No el tener la implementación número 1 del país o la tecnología que está de moda y que todas las empresas le están implementando. Si no le genera valor a tu negocio, no tiene caso que le Esas serían las primeras conversaciones que se tienen que tener con este comité ejecutivo. Totalmente. Y no nada más una conversación. ¿Compartes que el comité ejecutivo tiene que estar embebido en este tipo de proyectos? Sí, y creo que mucho del valor que nos ha venido a dar la inteligencia artificial está muy conectado con eso. El negocio ya comienza a vivir más tecnología, comienza a utilizar más tecnología a través de estas herramientas, ¿no? Que ChatGPT, Cloud, Gemini, pues ya son tecnologías al alcance de todo el negocio y comienzan a entender que pueden hacer algo distinto a través de ellas. Anteriormente era medio complicado el adquirir una nueva tecnología, implementarla. Hoy, pues estas herramientas les simplifican muchísimo esa operación. Pero también eso nos pone un reto, ¿no? Un reto mayor. Si el usuario conoce más de tecnología, pues lo que le puedes ofrecer pues no puede ser cualquier cosa. Tienen que asegurarte que le vayas a dar valor a ellos. Claro. Y ahí está esa conexión entre sí nuevos proyectos, sí transformación tecnológica, sí proyectos de reducción de costos, de mayor valor a la operación, siempre conectados con lo que el cliente necesita. Y que esto no deje de ser un gasto y se convierta en una inversión, ¿no? Porque tecnología muchas veces se ve de esa manera. Así es. Tienes que pensar por eso siempre en el retorno de inversión. Cualquier iniciativa que traigas tiene que estar pensada en cuál es el beneficio, principalmente económico, que es lo que siempre buscamos. Correcto. Sé que en ocasiones es complicado en algunos proyectos medir la parte cuantitativa, la parte de cuánto negocio vas a hacer, cuánta reducción en costos vas a tener. Muchas veces sí hay una parte cualitativa, claro, que no la puedes quitar. Sí, sí. Pero mientras más te vayas acostumbrando a hacer casos de negocio para los proyectos, vas a tener un mejor resultado y sobre todo una mejor aprobación de un comité directivo, ¿no? Que siempre está pensando no en la nueva tecnología, sino en cómo hacer más negocio y mejor negocio. Claro, Roger, quiero seguir manteniendo el nivel de esta conversación porque a nuestro auditorio, aparte de aprender de experiencias, también aprendemos de errores y de muchas cosas que, como comentábamos, la tecnología a veces nos juega chueco en muchas ocasiones y ese conocimiento te va permitiendo aprender constantemente. Platícales. ¿Qué errores son los que comúnmente se cometen cuando estás implementando este tipo de proyectos que son transversales a la organización, en donde no nada más es tema tecnología? Tocas finanzas, tocas comercial, tocas implementación, hasta llegar al usuario final, que básicamente lo que tú buscas es ese valor agregado. Pero ese camino no es fácil y se cometen muchos errores. En esa experiencia que hoy tienes,
¿cuáles serían los principales consejos que le das a la gente que hoy están probablemente pasando por este tipo de proyectos que lo que tú podrías hacer es que eviten tocar ese tipo de piedras en el camino? Sí, yo creo que el peor error es justo lo que comentaba, enfocarte en la tecnología y no enfocarte en el negocio, en el valor que vas a dar. Si estás enfocado en hacer una excelente implementación de tecnología y no estás enfocado en hacer un excelente proyecto para el negocio, eso va a fracasar. Muy bien. Si lo implementas, a lo mejor bien, pero al final no es un valor al negocio, el usuario no lo va a querer utilizar. ¿Por qué? Porque no le estás generando ningún valor a él. Creo que ese es el principal error que puedes tener. Tuve una experiencia, la verdad es que he tenido 2 grandes experiencias así de catástrofe en mi vida profesional. La primera fue precisamente con un proyecto de implementación de un ERP. Pues sí, traíamos el megaplan, traíamos la implementación a todas las compañías del grupo, era una empresa muy grande, pero cuando llegábamos a implementar veíamos que pues, el sistema no funcionaba como el negocio necesitaba. Okay. ¿Y qué es lo que esperaba el negocio? Pues una funcionalidad mucho más sencilla, más rápida, que les permitiera hacer sus labores pues, de una manera óptima y por supuesto tener un valor también en el back office, ¿no? Para poder hacer una contabilidad más rápida, finanzas más claras. Pero la realidad es que ese proyecto estuvo muy enfocado en la mejor tecnología que podías implementar, claro, y no en la tecnología que necesitaba el negocio. Cuando de repente tienes que cambiar N cantidad de procesos o N cantidad de metodologías porque lo que quieres es la marca y la quieres embeber a fuerzas en la organización, pues va a haber un crash de negocio. Y justo fue lo que sucedió. El negocio no la aceptó. El proyecto duró alrededor de 1 año y medio, que por cierto lo hablo en el libro que publiqué, ahorita lo platicamos. Pero duramos alrededor de 1 año y medio en la implementación. Cuando arrancamos ya en productivo, pues resulta que era un caos en todos los centros de distribución, en todas las tiendas, en los servicios administrativos, en las plantas de producción, porque pues también allá lo quisimos implementar. Y como a la semana hicimos rollback y como a los 2 meses se decidió cancelar el proyecto. Imagínate una implementación de un ERP. Qué impresionante. Millones de dólares ya invertidos ahí en el proyecto, tirado a la basura. Y dar la cara, ¿estás de acuerdo? Y dar la cara, por supuesto. Pues el negocio no te va a pedir algo más que resultados, ¿no? Pero inmediatamente buscar una solución, ¿estás de acuerdo? Sí, porque de ese aprendizaje no nada más es agarrar y decir, bueno, ni modo, y nos vamos a la casa con la cara baja. El negocio continúa. Sí. ¿Cómo le das la vuelta a eso? Y de la manera más rápida, más efectiva que el mismo usuario y tu negocio necesite, ¿no? Sí, de hecho, pues ha sido de los mayores aprendizajes que he tenido en mi vida profesional. A partir de ahí nació el primer libro, el de Método para Proyectos Exitosos, que ese lo publiqué hace 5 años. Y tiene ese enfoque. Después de haber tenido esa falla tan grande en el proyecto de implementación del ERP, decidimos implementar un nuevo ERP, otra marca, pero la realidad es que la marca no generó la diferencia. Lo que generó la diferencia es la manera de implementar el proyecto, la experiencia, el conocimiento que ya teníamos, la gente del negocio que ya estaba esperando lo que era un ERP y sobre todo una manera distinta de implementar que decidimos hacer. Correcto. Eso sin duda fue el gran valor que dimos en ese momento para ese proyecto. Hoy en día esa empresa sigue trabajando con el ERP y han venido implementando otros módulos porque pues, están contentos de cómo quedó la implementación base, ¿no?, del sistema. Claro, hace muchos años me enseñaron, si tú agarras una hoja de papel y literal como si hicieras un barquito y te queda a final de cuentas un triángulo, si ese triángulo tú lo quieres parar al revés, se te va a caer por lógica razón, ¿no? Así es. Y cuando tú tienes ese triángulo y la base de abajo es la sólida, es el proceso, es la metodología, es el análisis y la punta es la ejecución, la tecnología, es cuando se sostienen los negocios, ¿no? Totalmente. Esa pirámide yo siempre la platico en el concepto de lo que es un negocio a través de indicadores. Correcto. Para mí el indicador o la base de la pirámide es aprendizaje y crecimiento. De hecho, es
Son las dimensiones del Balance Scorecard que yo siempre promuevo. Pero si tienes el gran talento, si tienes los mejores procesos, si tienes las mejores plataformas tecnológicas para operar, vas a tener una gran base. Luego viene el tema operativo. Si operas bien lo que ya tienes implementado, si operas bien con el talento que ya tienes desarrollado, pues vas a tener un gran resultado. Y luego viene la parte de clientes. Si estás operando bien, el cliente por supuesto que va a estar satisfecho. Y si el cliente está satisfecho, la pirámide termina en beneficio al negocio, ¿no? Correcto. Utilidades, rentabilidad, y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y por eso siempre veo como una pirámide el negocio a través de un Balance Scorecard, porque pues, necesitas las 4 dimensiones para hacer algo holístico, ¿no? Y que te dé un resultado. Oye, Roger, en Leadership Conversation nos gusta interpretar las conversaciones y mientras preparaba esta conversación quise interpretar del caos al orden, ¿no? Permíteme tratar de entender que este libro no es de procesos, habla de liderazgo, habla de cómo construir organizaciones, de cómo trascender a las personas. Encontré una frase bien importante en tu libro que me llamó mucho la atención, que dices, si tu área depende de ti para todo, eso no es liderazgo, eso es una trampa, ¿no? Y los líderes deben dedicarse a transformar, no tanto a operar. Pero a ver, ¿quién soy yo para hablar de SOA y quién soy yo para hablar de esta metodología? Por favor, ayúdanos ampliando este concepto. No, justo eso es lo que yo busco. En mi día a día tengo que tener un método para que las cosas operen sin necesidad de estar participando en todo. Y ese es el método SOA, Sistema Operativo Autónomo, ¿no? Es lo que busco tener. ¿Por qué? Porque al final un director pues, tiene que estar pensando en la estrategia, en la visión, en qué vas a hacer más allá de lo que haces hoy en día. Y si estás tan metido en la operación, pues nunca te das tiempo para trabajar en eso. Y eso es justo lo que buscaba yo con el método. Es algo que yo he implementado y que he hecho en todas las empresas que he trabajado y que poco a poco he perfeccionado y que hoy en día con el equipo que tengo, que son alrededor de 2,500 personas. Nada pequeño, Nada ¿no? pequeño, pues utilizo y la realidad es que me ha servido muchísimo desde el primer día que entré, definir una estrategia, cuál es el objetivo, cuál es nuestra misión, cuál es la visión, lo que queremos alcanzar. Posteriormente vienen qué prioridades debemos de atender, cuáles son las capacidades que tenemos que desarrollar. Ese es el concepto total de la estrategia. Posterior vienen las iniciativas, qué iniciativas vas a ejecutar para lograr esa estrategia. Y las iniciativas no es poner un proyecto ya con una fecha de inicio, una fecha de fin, un alcance, no. Las iniciativas es, necesito implementar inteligencia artificial en esta operación, necesito implementar un CRM para poder generar más clientes, necesito generar un proceso nuevo de captación de nuevos clientes. Esa es la parte de iniciativas. Posteriormente un plan anual, que ya es aterrizarlo un poco más. Y luego yo le llamo una calibración con un plan trimestral. Cada 3 meses voy definiendo... Como modelo de gobierno. Sí, voy definiendo objetivos que están alineados a plan anual. El plan anual ya sé que está alineado a las iniciativas y las iniciativas ya sé que me ayudan en la estrategia. Entonces lo que haces en el día a día, pues ve y pega directo sobre la estrategia y eso es lo que estamos buscando. Y tengo un Balance Scorecard que ese para mí tiene que ser una medición semanal. Exacto. Y a lo mejor una mensual, pero la semanal te permite estar viendo tu negocio todas las semanas, identificando oportunidades, dónde tienes que accionar para mejorar el resultado y que esas acciones generan una tendencia. Posiblemente no te van a resolver y vas a tener el indicador en verde a la semana siguiente, pero por lo menos vas a ver una tendencia de mejora que te permita dar un mejor resultado, ¿no? Y muchas veces los conceptos de estrategia se quedan en el aire y algo de lo que yo presento en el método es cómo volverla realidad, cómo hacerla en el día a día, cómo operarla en el día a día. Y eso para mí es a través de algunas reuniones que yo les llamo clave, que es la reunión semanal de revisión de indicadores, unas reuniones de resolución operativa. Resolución operativa yo las utilizo cuando hay un problema en el negocio y necesitamos resolver. Si es necesario, porque es tan crítico, puedo poner una reunión de resolución operativa todos los días. Correcto. Del mismo tema hasta que el problema se resuelva, ¿no? O puedo definir una a la semana con el objetivo de dar un seguimiento y resultados.
Entonces, ¿podrías decir que esta metodología se va ajustando con base en la necesidad y la evolución del mismo proyecto? O sea, a final de cuentas, lo que entiendo es estas sesiones semanales que comentas, el principal objetivo es que no haya desviaciones. Pero si llega a haber una desviación importante y relevante, pues hay que ejecutar algo. Claro, y en ese momento modificas ese modelo de gobierno pues para tener o la cercanía a las diferentes stakeholders que te necesitan para apuntalar a esa solución o darle la directriz de tiempo, porque pues las soluciones a lo mejor no van a no son inmediatas, exactamente, no van a ser de una hora, das el tiempo, pero con la medición correspondiente para que cuando llegues a esa siguiente sesión tenga un objetivo y un resultado. Así es, y sobre todo es el enfoque de todo tu equipo sobre temas específicos que ya tienes identificados. El objetivo de un plan trimestral te dice cuáles son los 10, 15 objetivos que vas a tener en el trimestre. No tienes que estar pensando y trabajando con tu equipo todos los días para ver qué están haciendo, ¿no? Pues ya tienen sus objetivos trimestrales. El Balance Scorecard semanal pues ya les define qué tienen que estar haciendo para obtener un buen resultado durante la semana. No tienes que estar hablando con ellos todos los días para ver cómo van con ese resultado. Eso te genera la autonomía en tu equipo y tú tienes muy claro qué es lo que estás esperando de ellos. Eso es lo que se está buscando. Lo que no se mide no se puede mejorar. Totalmente. No queremos hablar aquí de indicadores de servicio porque tendríamos que hablar pues dependiendo del negocio y dependiendo del sector, Así pero es. Debes de tener un balance, debes de tener KPIs, debes de tener indicadores que constantemente vayas viendo su evolución para la mejora. Así es, correcto. Eso está también documentado importante en el libro. Y algo también muy importante, o sea, la base es esta que te acabo de comentar: estrategia, iniciativas, plan anual, plan trimestral y Balance Scorecard, más las reuniones de ejecución. Pero para mí algo muy importante es tú como ejecutivo. Y a lo largo de mi carrera he aprendido muchos métodos que te ayudan a ser un mejor ejecutivo. Hace unos 10 años me tocó escuchar una presentación del atleta corporativo, una persona que fue a la empresa y nos platicó qué es un atleta corporativo. Y desde entonces me quedó grabado ese concepto y dije, yo tengo que ser un atleta corporativo. ¿Y qué significa? Pues tienes que buscar un balance de vida de tu salud, hacer ejercicio todos los días, correcto, gimnasio, fútbol, algún deporte, el poder tener una mente tranquila. Entonces, ¿cómo tienes un mindset de...? Pues sí, sin duda hay cosas que te pueden mover un poquito el sentir, ¿no? La emoción en ese momento, pero tienes que buscar ser pues, lo más tranquilo posible, lo más enfocado posible, sobre todo cuando hay empresas tan grandes con tantos problemas que pueden llegar a haber. Y la alimentación, un tema también súper crítico que pocas veces nos mueve, ¿no? Estamos comiendo lo que sea, no lo pensamos, y creo que también ese es un gran tema, ¿no? Entonces, hablo sobre eso en el libro. Les digo, en la alimentación hay que evitar los tres polvos blancos. Caray, a ver. Que es la harina, el azúcar y la sal. Correcto. No, espero que no hayas pensado en el otro. Por supuesto. Pero con esos 3 polvos blancos, evitarlos y con eso... O la vitamina T, ¿no? O la vitamina T, esa también. La voy a agregar en la segunda edición del libro. Muy buena. Pero la parte de ser un atleta corporativo creo que es uno de los grandes temas. También hablo mucho sobre conversaciones difíciles. Hay un libro... Claro, tienes que retarte. Sí, hay un libro ahí que me ha gustado muchísimo acerca de conversaciones difíciles. Yo tomé un poquito ese concepto y lo planteo de una manera muy sencilla, en donde tienes que tener muy claro qué es lo que vas a decir, cuál es el objetivo que quieres lograr de tu conversación. ¿Cómo lo tienes que interpretar? ¿Cómo lo vas a decir? Sí. No quedarte callado, pero tampoco irte al otro extremo de gritar o enojarte, ¿no? Entonces tiene que haber un proceso ahí muy tranquilo de comunicación. Y todo eso va alimentando a ese atleta corporativo. Sí, sin duda. Ahí cuando tienes conversaciones difíciles y logras dar el resultado, pues también eres un mejor ejecutivo, ¿no? Claro. Agenda, el poder llevar una excelente agenda también para mí es algo súper relevante. Dejar de llenarnos de reunión de cosas, ¿no? que no tienen valor. Ningún valor y que muchas veces pues las ponemos en nuestro calendario simplemente porque ahí están y no nos damos el tiempo para revisar si realmente me va a generar valor
a mis objetivos, a mis indicadores. Entonces, parte también de lo que comento. ¿Cada cuánto llegan las personas a reuniones sin una minuta o sin una agenda, ¿no? A platicar de, pues, a ver de qué y a ver de cómo y sin un objetivo, y se convierte en pérdida de tiempo. Sí, reuniones efectivas también es algo de los métodos que hablo. Cómo puedes tener una muy buena reunión con buenos objetivos, con tus participantes muy claros, con los resultados y seguimiento a los compromisos que salen de esa reunión. Entonces son conceptos y métodos que he aprendido a lo largo de mi vida profesional que me han servido a mí y que estoy seguro que le van a servir al resto de los ejecutivos y que plasmé ahí en el libro. Qué interesante. La verdad es que estamos gustosos de tenerte, gustosos de conocer una parte muy pequeña del libro, pero muy trascendente, que sin duda nos está generando muchísima emoción de poder ampliar en las diferentes organizaciones y por supuesto invitando a la audiencia a que lo lea y que pues, cualquier tema que tenga se acerque contigo, ¿no? Por supuesto. Ahí viene mi correo electrónico también. Perfecto. Roger, cerrando la conversación, ¿cómo imaginas el futuro? ¿Cómo ves el futuro tecnológico? Lo platicamos al principio, es un hockey stick completamente de evolución. Nos tocó vivir una evolución tecnológica en donde en nuestra infancia no había internet y después de 10 años se creó una nueva revolución tecnológica y luego vinieron los celulares y luego vino los aparatos de música y antes el tiempo pasaba mucho para evolución y hoy lo vemos que literal cada semana salen nuevas tecnologías. En 10 años, ¿qué va a pasar con la tecnología? No, totalmente de acuerdo contigo. El mundo con la inteligencia artificial está cambiando rapidísimo. Creo que los ejecutivos tenemos que adaptarnos a esta nueva manera de operar. Tenemos que conocer de inteligencia artificial, aprovecharla, tener proyectos de inteligencia artificial, proyectos aterrizables, proyectos de optimización, proyectos de reducción de costos, proyectos de transformación, de generar nuevos modelos de negocio. Y esto poco a poco se está volviendo una necesidad en las diferentes empresas y en los diferentes ejecutivos. Y no hablo de ejecutivos de tecnologías de información, hablo de ejecutivos generales de cualquier compañía. El poder desarrollar tus estrategias, tus planes, tu gestión del talento a través de apalancarte con inteligencia artificial te da un resultado mucho mayor. La automatización de tus procesos a través del uso de agentes de inteligencia artificial te permite resolver cosas en donde anteriormente necesitabas 10 personas, 15 personas con un solo agente. Entonces eso va a cambiar muchísimo la conversación a futuro y va a hacer que pues, posiblemente tengas menos personal para lograr los resultados que anteriormente tenías y también tener personal que maximice los resultados que tú anteriormente tenías. Entonces, si te quedas fuera de... No es hype, muchas veces creemos que la inteligencia artificial es la moda, es el hype. No, la realidad es que es la realidad, es el presente hoy en día. Y así como la tecnología evoluciona, las personas tienen que evolucionar. Los que no se suban a esa cresta de tecnología, pues lo platicábamos en otros foros, no es que la IA vaya a reemplazar a las personas, reemplaza a las personas que no se meten a esa tecnología, no a esa IA. Totalmente, sí. Y las capacidades pues, de las personas que usan inteligencia artificial, pues están aumentando muchísimo. Claro. El valor en el mercado de esas personas está aumentando también muchísimo. Yo para mis contrataciones nuevas, sobre todo que estoy haciendo, pues busco que estén utilizando inteligencia artificial, agentes, uso de algún proyecto de IA, porque sé que eso desarrolla capacidades diferentes, ¿no? Sin duda. Y sin duda, pues tienen un valor en el mercado distinto a la persona que no utiliza inteligencia artificial. Entonces, poco a poco, pues sí, se está abriendo esa brecha entre las personas que lo conocen, las personas que no, las personas que lo utilizan, las personas que no, las personas que ya han tenido proyectos que generan valor contra otras personas que a lo mejor ahorita lo traen como un concepto, un método, ¿no? Poco a poco esa brecha pues, se está ampliando y necesitamos subirnos a esa acción, ¿no? Ese proyecto. Platicamos de tecnología, platicamos de la gente, platicamos de evolución, de inteligencia artificial, de liderazgo que se tiene que tener a ciertos niveles. ¿Qué es lo que, o qué parte del liderazgo nunca va a poder reemplazar la inteligencia artificial? Gestión de talento. El desarrollar el talento, el motivar a tu equipo, el desarrollar un equipo de trabajo, eso
no existe en la inteligencia artificial. Claro. O sea, te puede dar métodos, te puede dar maneras de trabajar y por supuesto te genera capacidades adicionales para poder hacer esto. Y me autocontesto esta duda que tengo. Un CEO moderno, ¿qué es lo que no debe dejar de ser? Estar metido en esa cresta, ¿no? Totalmente. Creo que es tan simple como eso. Talento, estrategia, uso de nuevas tecnologías, proyectos de transformación digital. Para un CIO ese tiene que ser el enfoque en este momento. De acuerdo contigo. Roger, en Leadership Conversation creemos que cada transformación comienza con una conversación. ¿Cuál fue la conversación que transformó tu vida? Creo que he tenido muchas, y a través de mis mentores, creo que hoy con uno de mis mentores que aprecio mucho, es mi jefe actual, pues sin duda ha sido el disfrutar el negocio, el disfrutar el trabajo. Para mí es algo que ha servido muchísimo. Yo venía de ser un ejecutivo muy enfocado en trabajar, en dar resultados y poco enfoque también en disfrutar lo que estás haciendo. Qué orgullo trabajar en algo que nos gusta, ¿no? Sí, y hoy, sin duda, este ha sido el cambio, el parteaguas en mi vida profesional. El saber que lo que estoy haciendo pues, lo disfruto y lo vivo, ¿no? Y te digo, creo que ese momento llegó cuando lo viví a través de las personas, del mentor actual que tengo ahí en el trabajo. Qué padre. Roger, pues muchas gracias por esta conversación y sobre todo por compartir con nosotros tu visión, tu liderazgo, tu compromiso y todo el conocimiento que tienes en términos de tecnología. Queremos, por favor, un aplauso, reconocerte por ser nuestro primer invitado de esta sección. Muchísimas gracias. Estamos honrados de haberte tenido y conversar contigo. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta el siguiente episodio.